Bendiciones del Señor Jesucristo para todos en este día tan precioso. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto verdaderamente nos cuesta a nosotros los cristianos vivir una vida para Cristo? Bueno, quédate hasta el final de este video y te darás cuenta. Pero no olvides antes suscribirte a este canal. Evangelio según Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27, dice de la siguiente manera: y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a hablar en este momento acerca de lo que verdaderamente nos cuesta a nosotros ser discípulos de Cristo. Tómate un momento para pensar, reflexionar en tu vida como cristiano, cuánto a ti en lo personal te ha costado el hoy estar en los brazos de Cristo, en la iglesia, adorando, sirviendo al Señor, después de haber pasado probablemente por muchas dificultades y pruebas. Me encontré hace un tiempo con algo muy curioso y quiero compartirlo contigo. La diferencia entre un discípulo y un miembro de la iglesia. ¿Sabes cuál es? Bueno, ya te lo voy a decir. El miembro suele esperar panes y peces. En cambio, el discípulo es un pescador. El miembro de la iglesia lucha por crecer, mientras que el discípulo lucha incansablemente por reproducirse. El miembro de la congregación se gana, pero el discípulo se hace. El miembro de la iglesia entrega parte de sus ganancias, pero el discípulo entrega toda su vida. El miembro puede caer en la rutina, mientras que el discípulo es una persona revolucionaria. El miembro de la congregación espera que le asignen tareas, quien sea el pastor o alguno de los líderes. Pero en cambio el discípulo es solícito en tomar responsabilidades de fondo para colaborar en la congregación. Mientras que el uno murmura y reclama, el otro obedece y se niega a sí mismo. El miembro de la congregación reclama que le visiten, pero en cambio el discípulo es una persona que ama la iglesia, visita a los hermanos y también es alguien que le gusta que le visiten. La meta del miembro es llegar al cielo, mientras que la meta del discípulo es ganar a otros para que lo acompañen al reino de los cielos. El miembro de la congregación, cuando es maduro, se convierte en un discípulo del Señor. Pero el discípulo maduro asume todos los ministerios. Entonces, ojalá tú seas un discípulo del Señor, porque eso es lo que nosotros esperamos como cristianos, como personas revestidas por la gracia y la misericordia del Señor. Surge entonces una gran pregunta. ¿Quieres ser un discípulo de la iglesia del Señor o solo un miembro de esta? Jesús nos enseña que Él no quiere solo seguidores, que Él quiere tener discípulos. Esta fue la respuesta que le dio Jesús a unos que le querían seguir a Él. Si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Esta es la parte del evangelio que algunos no quieren asumir. Es la parte más difícil para muchos. Pensar en que para seguir al Señor tienen que llevar una cruz a cuestas. La cruz que representa el vituperio, el rechazo, la estigmatización y, por qué no decirlo, hasta la muerte. Pero es esa cruz la que nosotros tenemos que llevar, porque así es que nosotros entonces podemos ser no solamente unos simples seguidores de Él, sino ser discípulos del Señor. El discípulo es el que está dispuesto a aprender, que obedece, que sigue unas reglas y que procura siempre estar al lado de su maestro. Por esto, para ser discípulo de Jesús hay que estar dispuestos a perder aún lo nuestro. Todo cristiano, discípulo del Señor, debe de estar dispuesto a abandonar muchas cosas importantes de su propia vida para poder seguir al Señor. Porque si no renunciamos a todo lo que más amamos en esta vida, entonces no podremos llegar a ser nunca sus discípulos. Seguiremos siendo cristianos a medias y que estamos siempre basados en las circunstancias del momento, porque la verdad es que muchos hoy son cristianos de circunstancias, cristianos de momentos. Muchos se congregan si pueden, muchos predican si tienen el tiempo, muchos visitan si desean o las circunstancias se les dan. Muchos leen la Biblia si no hay otra cosa para hacer. Si no hay un programa de televisión o un partido de fútbol o una salida a un paseo, entonces dice, bueno, hay tiempo para leer la Biblia. Muchos ofrendan y diezman si les queda, después de haber gastado en lo personal. Esto es lo que a nosotros los cristianos obviamente nos ha perjudicado, nos ha debilitado en la fe del Señor, porque no hemos aprendido a tener consistencia, no hemos aprendido a tener responsabilidad, a hacer propia como de nosotros la iglesia, el lugar de culto donde nosotros nos reunimos a exaltar y a glorificar al Señor. Esto nos hace ver que muchos piensan y actúan de esta manera: si hay tiempo, si puedo, si no tengo nada que hacer. En otras palabras, cristianos de circunstancias simplemente. Cristo quiere que dejemos todo por Él, para que no haya obstáculos que nos impidan servirle a Él con todo el corazón, con toda el alma y como Él se lo merece. Dentro de las escrituras bíblicas, dentro de la palabra del Señor, contamos con algunos ejemplos de hombres que hicieron la voluntad de Dios, porque se dejaron usar por el Señor, porque su pasión era Dios, servirle a Dios, porque algo lo llevaba a vivir una vida de agradecimiento profundo al Señor. Entonces, eso es lo que a nosotros obviamente nos permite hoy decir que estamos dentro del camino del Señor, no por imposiciones, no por conveniencias, sino porque hemos aprendido a amarlo a Él. Tomemos el ejemplo de Abraham. Este hombre dejó todo para servir a Dios. Abraham es uno de los siervos de Dios que un día dejó su casa, su parentela, su familia, solo porque tenía una prioridad, y era hacer la voluntad de Dios, del que lo llamó, del que le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que él le mostraría. Dios le dio efectivamente una orden y Abraham salió a obedecer esa orden, y así lo hizo como el Señor le dijo. Salió sin saber a dónde iba, dejándolo todo. Eso es algo muy maravilloso, porque cuando nosotros queremos seguir al Señor, debemos de pensar
en lo que tenemos, pero no para valorarlo, no para estimarlo como mayor de aquello que Dios nos está ofreciendo o regalando. Pablo dijo, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor a Cristo. No sé cuántas cosas pueden ser para ti una ganancia en esta vida. Puede ser tu trabajo, puede ser tu empresa, lo que has conseguido durante muchos años. Pueden ser tus títulos profesionales. Pero recuerda, todo eso, aunque es bueno en esta vida, no puede ser cuantificado para nosotros decir, con estas cosas yo voy a obtener un título en el reino celestial. Con estas cosas yo voy a hacer que Dios se agrade más de mí. Dios no se agrada por lo que tú tienes. Dios se agrada por lo que tú eres. Y más, Dios se agrada cuando hombres y mujeres como tú toman la decisión de obedecerle a Él con toda el alma y con todo el corazón. Así como Moisés un día dejó todo para servir a Dios. Ese es uno de los grandes personajes de la Biblia. Él era el heredero de un trono, no de cualquier trono, del trono de Egipto. Claro, por ser el hijo adoptivo de la hija del faraón. Tenía el privilegio del trono, pero rehusó a ese privilegio antes que ser llamado el hijo del faraón, al que se le tomara un enunciado particular, Moisés, hijo del faraón, y probablemente el heredero al trono. Pero Moisés prefirió ser el heredero de las promesas, el heredero de los sufrimientos y de los tormentos. Fue a vivir 40 años al desierto para que Dios lo puliera, para que Dios lo transformara, y luego llegó como un hombre humilde para servirle a Dios, entregando su vida a Él. Un día también la Biblia nos presenta ya en el Nuevo Testamento a un hombre llamado Mateo que dejó todo por servir al Señor. Y es un ejemplo a imitar en cuanto a que nosotros a veces nos apegamos a las cosas materiales y decimos, esto me impide y no puedo renunciar a esto porque me ha costado. ¿Cuánto le pudo haber costado a Mateo su puesto, su título honorario de publicano, aunque servía al gobierno cobrando impuestos y obteniendo lo más seguro unas cuantas monedas de más? Este hombre, cuando Jesús pasó por el frente de él, la Biblia dice que lo dejó todo, inmediatamente siguió al Señor, inmediatamente abandonó su puesto, su lugar de trabajo y dijo, me voy detrás de aquel que me ofrece algo mucho más glorioso, algo mucho más maravilloso. Los cobradores de impuestos ganaban muy bien, tenían un buen trabajo, pero también tenían una muy mala reputación. Pero eso no fue un impedimento para que Mateo, dejándolo todo, siguiera al Señor y se convirtiera en un apóstol de Él. Imaginémonos por un momento que Mateo no hubiera dejado todo, no hubiera sido el apóstol de Cristo como lo fue, no hubiera alcanzado a ver grandes maravillas en su propia vida y alrededor de su vida con los milagros y señales que el Señor hizo. Cuántas bendiciones nos perdemos nosotros por no querer dejar aquellas cosas que nos impiden, obviamente, seguir al Señor. Cuántas bendiciones has perdido tú en la vida por no haber querido obedecer al Señor, por no haber querido entregar tu vida a Él. Has dejado pasar el tiempo y te has distanciado probablemente cada día más y más de la palabra de Dios, del Evangelio, y has dejado de lograr unos objetivos espirituales. Has dejado de alcanzar unos éxitos espirituales. Tú y yo no sabemos cuántas cosas perdió Tomás por no haber estado el día en que Jesús se apareció a los discípulos. No sabemos cuántas cosas realmente dejó de oír y de ver, pero cierto es que
La triste noticia para Tomás fue: el maestro estuvo aquí con nosotros, tú no has estado. Y Tomás incrédulamente dijo: yo hasta no verlo, hasta no meter mis dedos en sus manos y en sus costados, no voy a creer. Pero cuántas cosas, cuántos privilegios no perdió ese hombre por su incredulidad. Cuántas cosas has dejado tú de ver, de oír y de sentir en experiencias con Dios porque simplemente tu incredulidad no te lo ha permitido ver, porque simplemente no has tomado la decisión de seguir al Señor. Por esto, para ser un verdadero discípulo de Jesús, es necesario entonces tomar la cruz del vituperio, la cruz del rechazo. No se puede ser un verdadero cristiano sin una cruz a cuestas, en la que muchas veces nosotros nos toca que sufrir y llorar. Pero esa cruz del dolor, del sufrimiento, del rechazo, aunque sea el símbolo de la tristeza que tengas que llevar por un momento, también significa el símbolo de la alegría y la paz que tú vives cuando le entregas tu vida al Señor. Para ser discípulo de Jesús hay que seguirlo hasta el final, porque para Pedro y Juan, los apóstoles del Señor, no bastaba solo con ellos haberse hecho miembros de una multitud que seguía a Cristo. Ellos fueron aún mucho más allá, porque dejaron al instante sus redes cuando el Señor los llamó y le siguieron a él hasta el final. Una evidencia de esto es de que Pedro, él es el escritor de las cartas que llevan su nombre. Un anciano que finalmente terminó sus días sirviendo, adorando al Señor. Entonces, tenemos que servirle a Dios sin condiciones y sin contraprestaciones. Hay que aprender de él, hay que seguir sus pisadas. Recuerda lo que dijo el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros no lo elegimos a él. El Señor nos eligió a nosotros. Eso es lo más lindo, eso es lo más maravilloso. Y probablemente aceptar a Jesús para muchos sea costoso. Pero yo quiero decirte algo: el no hacerlo es aún más costoso, porque no puedes simplemente cuantificar lo que vas a perder, a valorar lo que vas a dejar. Valora y cuantifica cuánto puedes alcanzar si le entregas tu vida al Señor. Cuánto puedes lograr si le rindes tu vida al dueño del universo, al dueño de la vida. Piensa un momento por eso, en lo que en esta hora te estoy predicando. Jesús quiere tener discípulos y no tan solo seguidores. Hoy en día hay muchos que parecen ser hinchas del evangelio, que siguen la caravana donde va Jesús. Claro, pero después de que él multiplicó los panes y los peces. Y parece que hoy en día muchos siguen ese mismo sendero de algunos que le seguían por los milagros, por las cosas maravillosas que él hacía. Pero la pregunta es: cuando no haya milagros, cuando no haya multiplicación de peces y de panes, ¿vas a seguir con tu misma fe intacta? ¿Vas a seguir al Señor? ¿Vas a adorarlo? ¿Vas a rendirle tu vida? ¿O vas a esperar hasta el próximo milagro, hasta la próxima multiplicación de peces y de panes? Recuerda, Jesús no solamente quiere seguidores de él, que lo sigan por lo que él hace, sino por lo que él es. Hoy muchos acompañan a Jesús después de los milagros y aún en el momento de los milagros. Pero sabes, hoy muchos no quieren acompañar a Jesús hasta el Calvario. Y como algunos de sus discípulos, a la distancia, y probablemente se regresaron porque les dio miedo ver a su maestro, a su líder, a su rabino, a su Señor allá en la cruz, y dijeron: no lo queremos ver.
Y otros probablemente dijeron, no queremos sufrir lo mismo que él sufrió. Escucha esto. No seas solamente un admirador del Señor. Aprende a ser un discípulo del Señor. Ama al Señor por encima de todas las cosas. Y aunque te cueste mucho, recuerda que no te costará más de lo que le costó a Él dar su vida por ti y por mí. Que el Jesús maravilloso que hoy predicamos te bendiga, te guarde siempre. Muchas bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús.